Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o madrugadas. Hoy tenemos la clase de movimientos sociales, extractivismo y territorios. Y bueno, un poco la idea es trabajar a partir de estos dos conceptos de territorio y extractivismo y cómo se relacionan con las luchas y los ciclos de protesta y de acción colectiva de los movimientos sociales de América Latina en la actualidad. Para eso vamos a partir primero de una definición, este, que es la definición de territorio, de los movimientos socioterritoriales, que es una definición de lo que podríamos llamar un pensamiento situado, un pensamiento construido desde las epistemologías del sur, ¿no? Desde estas miradas decoloniales y de pensar las propias particularidades que adquieren los movimientos sociales de nuestro continente y cómo se complementan con las nociones o conceptos que fueron creados y construidos en el pensamiento situado europeo o norteamericano, y que se construyeron a sí mismas como nociones universales, pero que bueno, sabemos que no lo son, que podemos utilizarlas y pensarlas desde nuestras propias geografías y latitudes, pero que también podemos construir desde América Latina conceptos propios que también sirvan no solo para explicar las particularidades de nuestro continente, sino también algunas de las dimensiones que adquieren los movimientos sociales en otras partes del mundo, incluso Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy interesante poder traer a colación el debate sobre la dimensión territorial o sobre la territorialidad de los movimientos sociales, que es una dimensión muy abarcativa y muy interesante para pensar algunos de los movimientos que protagonizan los ciclos de acción colectiva en nuestro continente. Entonces, en ese sentido, aparece la cuestión del territorio como una dimensión nodal para comprender gran parte de los movimientos sociales de América Latina, ¿no? Eh, a lo largo de las últimas décadas, en distintos países de América Latina, al calor de las resistencias al neoliberalismo y la creación, paulatinamente, la creación de distintas alternativas societales que se fueron construyendo desde los propios movimientos sociales, la categoría de territorio adquirió una relevancia cada vez mayor, ¿no? Frente a una crisis del propio Estado-Nación, una crisis del capitalismo tal cual lo conocíamos en su faceta industrial, ¿no? Y un control territorial que hacía que el capital y el propio Estado tuvieran un control muy fuerte sobre los territorios, ¿no? Y la construcción de una territorialidad soberana era por ahí la que primaba o la que hegemonizaba gran parte de los territorios. En esa pérdida de centralidad estatal y esa pérdida del capitalismo industrial por el avance también del capitalismo financiero, del capitalismo extractivo, etcétera, etcétera, hicieron que entre en crisis estas territorialidades hegemónicas y se dieran disputas cada vez más fuertes en torno a esos procesos de territorialización de los distintos movimientos sociales, ¿no? Incluso también por el avance del extractivismo, como vamos a ver un poco más adelante, territorios que antes eran considerados marginales o no eran de interés del propio capital, se transformaron en puntos de interés y en procesos de avance territorial del capitalismo, de avance de esas fronteras mercantiles, o commodity frontiers que nos habla Jason Moore, y que hicieron que se generaran nuevas conflictualidades en territorios que hasta entonces estaban hegemonizados, habitados, practicados por sujetos subalternos del sistema hegemónico, como los campesinos, los movimientos o pueblos indígenas, en territorios que no eran una preocupación del capital o no eran interesantes para el capital por considerarlos marginales o con pocas riquezas a ser explotadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí la dimensión del territorio aparece con mucha fuerza. Para pensar entonces esta idea de territorio tenemos que pensar que el territorio está obviamente en el marco de un espacio social, de un espacio geográfico, pero es una forma particular de ese espacio geográfico. Es decir, el espacio geográfico, el espacio social contiene y se construye en el marco de distintas relaciones sociales asimétricas, relaciones de poder asimétricas, que van configurando una forma de ver, de entender, de practicar, de habitar ese espacio geográfico determinado, ¿no? Entonces hay una intencionalidad de los sujetos sociales, de los actores sociales, por ese territorio, que lo va construyendo como tal. Es decir, no son solamente aquellos recursos, aquellos seres
que habitan el territorio o esa naturaleza que está en el marco de un espacio geográfico determinado, sino cuáles son las intencionalidades políticas y sociales, culturales, que le imprimen esos actores sociales a ese territorio en específico, ¿no? Por eso hablamos de procesos de territorialización de actores sociales, pueden ser movimientos sociales, como pueden ser empresas, puede ser el propio Estado, etcétera, etcétera. Una diversidad de actores sociales se territorializan y marcan, entre comillas, el territorio, generando así un proceso de territorialización, ¿no? De la conformación de una territorialidad específica ligada a la lógica del actor social que determina de manera preponderante en ese territorio una forma de habitarlo, de practicarlo, de nominarlo, de significarlo, que tiene que ver justamente con las disputas, como decíamos antes, de las relaciones de poder, las disputas de la hegemonía por sobre ese territorio específico. En ese sentido, quiero traerles una cita de un autor brasileño, de Carlos Walter Porto González, que justamente retomando estos debates, nos plantea que el territorio es una categoría espesa, una categoría densa, que presupone un espacio geográfico que es apropiado en ese proceso de apropiación, de territorialización, que implica identidades, de territorialidades, que están inscriptas en un proceso que está siendo permanentemente en constante reproducción y producción, ¿no? Por tanto, son dinámicas mutables, materializándose en cada momento una determinada orden, una determinada configuración territorial y una topología social. Entonces ahí hay una triada relacional entre territorio, territorialidad y territorialización. Y a su vez, estos procesos implican al mismo tiempo, en esa pugna de actores sociales por un territorio, por significar, habitar, practicar ese territorio, también una pugna por los procesos de territorialización, de desterritorialización y de reterritorialización. Es decir, que hay actores o sujetos sociales que logran hegemonizar un territorio, pero que esto no es para siempre, no es inmanente, no es perenne, sino que está en permanente mutación, en permanente construcción por parte de las relaciones de fuerza que se establecen en las disputas territoriales que aparecen en estas relaciones sociales, ¿no? Partimos de la idea de que cualquier y toda relación social es una relación en conflicto entre distintos actores que disputan por hegemonizar el territorio en cuestión, ¿no? Entonces, en esos procesos de territorialización también hay procesos de desterritorialización, es decir, viene un otro actor social que disputa el territorio y puede hasta llegar a un proceso, digamos, de cambio radical de esa territorialidad, generando una desterritorialización. Pero esa desterritorialización es inmediatamente acompañada por un proceso de reterritorialización, es decir, de reconfiguración territorial para marcarlo, nominarlo y practicarlo de una manera diferente, ¿no? Un ejemplo muy clásico de esta cuestión tiene que ver con los territorios campesinos o indígenas, los cuales sufren el avance de algún tipo de actividad extractiva. Imaginemos de hidrocarburos o de megaminería, que lo que hace es despojar los territorios campesinos, avanzar con una lógica extractiva en un territorio específico donde se encuentra el mineral que la minera quiere explotar, y lo que hace es no solo correr de ese territorio a las comunidades campesinas, sino que es transformarlo en otro tipo de productividad, en un territorio minero, donde hay no solo transformaciones del paisaje, estructurales, de no sé, mineras de socavón o de cielo abierto, es decir, grandes transformaciones de esa montaña o de ese territorio en específico, sino también una transformación simbólica de ese espacio, donde pasa a ser una territorialidad signada por la actividad extractiva, ¿no? Territorialidades extractivas que comienzan a signar el territorio, que los terminan transformando a la larga, digamos, cuando el proceso ya se termina, se consolida esa hegemonía extractiva y se desterritorializa el territorio campesino y se reterritorializa desde la lógica extractiva, termina culminando por ahí en zonas de sacrificio que terminan en un proceso de desterritorialización total, ¿no? Donde ya no puede haber un proceso de nueva reterritorialización porque no es posible sembrar o utilizar esas tierras para producir alimentos, etc., y no pueden ser rehabilitadas por aquellos campesinos que fueron desalojados. No sé si se entiende con el ejemplo, pero digo, efectivamente es un proceso constante y dinámico, ¿no? En otros procesos se puede volver un proceso de nueva reterritorialización una vez que el capital extractivo abandona ese territorio, cosa que en general cuando lo abandona es porque ese territorio ha quedado agotado, digamos, ¿no? Pero efectivamente puede pasar al revés. Una hacienda de un terrateniente o del propio agronegocio que es ocupada
por organizaciones indígenas o campesinas y reconfigurada en pos de una agricultura campesina, indígena, o de pequeños productores y productoras, se puede reterritorializar, desterritorializar, digamos, en términos de esa territorialidad extractiva, hegemónica, y reterritorializarse en el marco de una territorialidad campesina o indígena o el movimiento social que la haya ocupado y transformado bajo sus propias lógicas, bajo sus propias premisas, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante ver cómo este proceso dinámico del territorio, de la territorialidad y la territorialización de los movimientos sociales es una marca importante de los movimientos de América Latina, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Lo mismo podemos pensar en las disputas en las grandes ciudades por el derecho a la ciudad, por la ocupación del espacio público, pero también por el acceso a la vivienda digna en los barrios populares, en los asentamientos, en los procesos de tomas de tierra, de tomas de vivienda, en procesos de cómo se significa y articula un barrio determinado en una sociedad determinada, implican disputas territoriales y procesos de territorialización muy fuertes por parte de esos movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales que se territorializan, los movimientos socioterritoriales, tienen de alguna manera el centro o uno de los nodos principales de sus formas de acción tienen que ver con el territorio. No se explican sin ese proceso de territorialización, ¿no? Así como hay otros movimientos sociales que no tienen, por más que actúen en un espacio específico, un espacio geográfico, y lo producen y lo disputan, no tienen un locus principal en lo que sería el territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí hay algo interesante, importante, para poder vislumbrar algunos de los territorios, algunas de las lógicas de los movimientos sociales en el anclaje territorial o en esos territorios donde actúan y disputan como uno de sus principales nodos o principales puntos de anclaje en ese sentido de los propios movimientos sociales, ¿no? Entonces ahí podemos ver que en realidad también la construcción territorial, esta intencionalidad de la que nos habla también el geógrafo brasileño Bernardo Manzano Fernández para pensar los procesos de territorialización de estos movimientos sociales, tiene que ver también con la construcción de un mito, digamos, de poder darle una forma, un relato, una significación al territorio en disputa propia de ese movimiento social o de ese actor social, anclado en un relato mítico, en un relato de decir, bueno, esta es la forma más importante para actuar en el territorio, o esta es la forma correcta, o esta es la forma nuestra para actuar en el territorio, nuestra forma de ser y estar en este territorio, y construir esa forma como la forma hegemónica de practicar y habitar el territorio, ¿no? Entonces ahí hay un relato mítico, hay una construcción de universalidad de algo que en realidad no es más que la intencionalidad de un actor social en concreto, ¿no? Este actor, insistimos, puede ser desde el movimiento social hasta una empresa, el propio Estado-nación o Estado local, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que importa ahí es que hay un proceso y una intencionalidad de significar y practicar el territorio de una manera determinada, ¿no? Y eso está basado justamente en esta intencionalidad que se produce en el territorio por parte de los actores sociales, ¿no? ¿Cómo pensar entonces y cómo ligar esta idea de territorio con algunas de las otras dimensiones que fuimos trabajando en otras clases, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la dimensión de la comunalidad o la dimensión de la autonomía? Es decir, el territorio, ese espacio geográfico practicado, habitado, es el sustrato, si se quiere, de los procesos de comunalidad y de autonomía. Es allí donde se puede vislumbrar con mayor fuerza el proceso de articulación entre prácticas prefigurativas de los movimientos sociales y la concreción de esas alternativas societales en un marco territorial específico. Es decir, no queda solamente en una cuestión de relato o de propuesta, sino que se pone en acto, ¿no? Aquí y ahora, en un territorio dado, esa lógica de articulación comunitaria, pero también de autonomía frente a el Estado-nación, las empresas extractivas o capitalistas, la especulación inmobiliaria en el caso de las grandes ciudades, y otras formas de habitar y practicar el campo o la ciudad, ¿no? Y en ese sentido el territorio,
esa intencionalidad sobre el territorio que plantean los movimientos sociales latinoamericanos, permiten darle ese sustrato fuerte a la autonomía, ¿no? En esos procesos de latencia del movimiento que por ahí no se ven a primera vista o no lo puede tomar en cuenta el periodismo o los medios de comunicación o la propia opinión pública, no ve esos procesos hasta que no son visibilizados. Hay todo un proceso ahí clandestino, de estos laboratorios clandestinos de la innovación social de la que nos habla Alberto Melucci, que le permite a los movimientos sociales crear, experimentar, generar procesos de ensayo y error en esas alternativas societales que pueden estar ligadas a la salud, a la educación, al autogobierno, a la autodefensa, etcétera, etcétera, en todas esas dimensiones de la vida cotidiana en las cuales el movimiento social se propone articular proyectos alternativos o campos de experimentación social, como habla el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, y ahí llevar y poner en práctica esos procesos de autonomía y de reconstrucción de comunalidad por parte de los movimientos, ¿no? Insistimos que estos son procesos que pueden verse más claramente por ahí en los ámbitos rurales, pero que también pueden observarse en ámbitos urbanos de distintos movimientos sociales, en barriadas populares, en fábricas recuperadas, en distintos barrios, en distintas ciudades. De alguna manera, entonces, para ir terminando esta caracterización sobre la cuestión de la dimensión territorial de los movimientos sociales, podemos pensar que, así como el Estado-Nación construye una territorialidad soberana, un territorio soberano, donde tiene no solo el monopolio de la fuerza física, sino también el monopolio de cómo debe ser el proceso educativo, cómo puede ser el proceso de la salud, de las formas de gobierno, etcétera, etcétera. Esa territorialidad que decíamos al principio está en crisis, aparecen otro tipo de territorialidades, ¿no? La territorialidad extractiva, la territorialidad específica del capital, ¿no? La territorialidad corporativa, que pueden ser empresas que llegan y signan un territorio y lo reconfiguran de manera fuerte, con la intencionalidad de accionar no solo en la explotación de la fuerza de trabajo, de la naturaleza, sino de reconfigurar ese territorio circundante, adyacente a la fábrica o al emprendimiento extractivo. Pero podemos ver también que hay momentos en los cuales los movimientos sociales logran hegemonizar esos territorios, ¿no? Generan un proceso de territorialización tan fuerte que logran ser hegemónicos en determinados espacios geográficos, ¿no? Logran construir ahí no solo relaciones sociales alternativas, sino que en ese espacio territorial se transforman en territorios hegemónicos, ¿no? Que logran construir alternativas durables que nunca son acabadas, ¿no? Y siempre son territorios que pueden ser desterritorializados, como decíamos antes, y reterritorializados por otros actores sociales, ¿no? Recordemos esta idea de que el territorio no es una dimensión que queda estática, sino inmóvil, sino que está en permanente mutación, y esto vale también para los territorios hegemonizados por el capital, pero digamos, de alguna manera logran procesos de cierta autonomía que se sostienen en el tiempo, ¿no? Y allí es donde construyen instituciones propias o construinstituciones, donde dan cuenta de estas dimensiones de la vida en forma alternativa, ¿no? Son formas societales alternativas que a veces abarcan de una manera multidimensional, una diversidad de dimensiones, a veces solamente abarcan una, dos o tres y permiten construir lo que denominamos territorios insurgentes, ¿no? Es decir, territorios donde el movimiento social practica y habita y nomina un territorio específico de manera alternativa, logra construir hegemonía dentro de esos campos de experimentación social y desplegar con su máxima potencia, con gran potencia, todas esas formas societales alternativas a la lógica hegemónica y a la territorialidad hegemónica del capital y del Estado-Nación, ¿no? Entonces, cuando esos movimientos sociales logran penetrar capilarmente, digamos, en esa territorialidad y construirla a su imagen y semejanza, podemos hablar de esos territorios insurgentes que son una contraposición, un espacio que les permite a los movimientos sociales contraponerse al sistema hegemónico, ¿no? Ser disruptivos de forma muy radical con respecto al sistema hegemónico, porque están planteando no solo demandas radicalizadas, formas de acción radicalizadas, sino que están proponiendo otras lógicas disruptivas con el sistema hegemónico que les permiten accionar
de manera, digamos, permanente, siempre con esta salvedad de que siempre es una autonomía y una construcción de territorios insurgentes relativa, ¿no? y anclada en un tiempo determinado, pero que les permite justamente construir y dar fuerza a ese proceso de creación de alternativas societales a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces esto les permite también saltarse esta famosa encrucijada de los movimientos sociales en la cual muchos autores plantean que los movimientos sociales tienen una tendencia, digamos, una vez que nacen y irrumpen en la esfera pública como una novedad y con la innovación de sus demandas disruptivas, de su construcción autonómica con respecto al sistema político hegemónico, tienen una tendencia o a institucionalizarse y dar una paulatina, digamos, proceso de acción hacia el campo de la arena de la política institucional y un proceso de institucionalización cada vez más fuerte, o tienden al autoencerramiento y a la autorrestricción identitaria sin poder generar cambios radicales en el sistema hegemónico, ¿no? Nuestra hipótesis ahí con la idea de territorios insurgentes es que precisamente la territorialización de estos movimientos sociales les permite saltarse esa encrucijada y permanecer en el tiempo en un proceso disruptivo que interpela al conjunto social justamente en la construcción de instituciones alternativas o de contrainstituciones o de una política no institucional anclada en los procesos de autonomía y anclada en los procesos de reconstrucción comunitaria o de la comunalidad, pero que a la vez son una propuesta concreta para el conjunto social en las formas alternativas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí me parece que es interesante pensar de este modo multidimensional la cuestión de la dimensión territorial o de la territorialidad de los movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo lo relacionamos esto con el extractivismo? Bueno, en paralelo a todo este proceso un poco de crecimiento de las disputas de los movimientos sociales de América Latina, vemos cómo se fue rearticulando una forma de acumulación, de explotación del sistema capitalista hegemónico, que es la lógica extractiva, la lógica del despojo de los recursos naturales o de la naturaleza o de los bienes comunes, como querramos llamarlo, que de alguna manera es parte de la propia lógica del capitalismo de su nacimiento, ¿no? Es decir, esta idea de la acumulación originaria que nos habla Marx en el capítulo 24 del Capital, donde plantea cómo se va conformando ese proceso de acumulación originaria que le permite una acumulación de capital inaudita hasta entonces en la historia, para después poder ser invertida en procesos de nuevas tecnologías, de inversiones de capital, de creación de nuevas clases sociales, etcétera, etcétera, que es la gran acumulación de dinero en oro y plata y materias primas que se producen con la conquista de América por parte de diferentes países europeos. Ese proceso de acumulación originaria, muchos autores y autoras plantean que en realidad no es solamente en el momento primigenio del capitalismo, sino que es un momento o una forma de acumulación que tiene el capital que permanece durante todo el desarrollo del sistema capitalista. Es decir, que no es solamente un momento originario del capitalismo, sino que el despojo, la rapiña, la acumulación por desposesión se mantiene a lo largo de los siglos. Junto con, obviamente, el proceso de acumulación por la explotación de la fuerza de trabajo, el capital por sobre el trabajo. Y más recientemente podemos decir que también se sostiene en conjunto con o en complemento con las formas financieras de acumulación del capital, que también, podemos decir, se conjuga o se complementa con la lógica patriarcal del capitalismo, de sostenerse y reproducirse en base también a la explotación del trabajo de cuidados y trabajos domésticos que no son remunerados, que no son tenidos en cuenta, pero que digamos, que al ser trabajo gratuito, entre comillas, le permite al capital reproducirse sin un esfuerzo económico, ¿no? Y esto implica, obviamente, que son las mujeres las que cargan mayoritariamente con el peso de estos trabajos de los cuidados y tareas del hogar no reconocidos y no remunerados, obviamente. Entonces, en esa complementariedad de formas de acumulación y de despojo, de formas de acumulación, aparecen las formas estas de despojo como una lógica permanente. El capital siempre tuvo, además de estas otras lógicas o procesos de formas de acumulación, la lógica
de acumulación por despojo o por desposesión de recursos naturales, bienes comunes o de la propia naturaleza. Lo que plantean algunos autores, esto lo plantea muy fuertemente Rosa Luxemburgo, esta idea de la continuidad de la acumulación originaria, como no una acumulación originaria, sino como una acumulación permanente del propio capital. Y autores como David Harvey lo que dicen es este proceso de acumulación por despojo se mantiene aún hoy y además se transforma en una de las principales lógicas de acumulación cuando las otras lógicas de acumulación, tanto la financiera como la de la explotación de la fuerza de trabajo, entran en crisis, ¿no? La explotación de género, digamos, o de la explotación del hombre por sobre la mujer se mantiene incólume a lo largo de los siglos, incluso es un proceso que viene previamente y que se articula con la lógica hegemónica del capitalismo sin problemas y se mantiene hasta hoy, aunque obviamente también por suerte está en crisis y está en todo un proceso de lucha diversa para terminar con eso, ¿no? Sin embargo, digamos, lo que plantea Harvey es que en estos momentos, en estas últimas décadas, esta acumulación por despojo vuelve a ser una de las centrales de las lógicas de acumulación, ¿no? Para mí el debate si es central la acumulación por desposesión más que la de acumulación por la explotación del trabajo o la financiarización, me parece que es una discusión estéril, que en todo caso hay que ver desde qué lugar nos estamos mirando para analizar la lógica del sistema capitalista y ver que están operando de manera complementaria. Es importante para ver que esos procesos en todo caso generan efectos en las propias realidades sociales, en los propios territorios de avance de esas lógicas de acumulación y de explotación capitalista, ¿no? Entonces, si vemos que todas existen y coexisten y permanecen, no es que desaparece porque una puede ser más importante en determinado periodo, hace que las otras desaparezcan, para nada. Me parece que termina siendo una discusión estéril cuál prima más. Lo importante es ver cómo están actuando, dónde están actuando y qué hacen los movimientos sociales o los actores sociales en general para resistirlas y proponer alternativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nadie discute hoy que existen estas acumulación por desposesión y que tiene implicancias concretas en la vida económica y social, en la estructura social de todo el mundo a escala global y en América Latina en particular tiene una presencia muy importante, ¿no? Entonces, en las últimas décadas, digamos, a partir de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, se ve una nueva escalada de estos procesos de acumulación por desposesión a través de lo que llamamos extractivismo. Es decir, extractivismo es aquellas lógicas de uso intensivo de materias primas o de bienes naturales o de la propia naturaleza orientados hacia la exportación de estos productos primarios, ¿no? O de commodities, como se dice ahora, que pueden ser commodities alimentarias, pero también pueden ser minerales, fuentes de energía como los hidrocarburos, el carbón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un proceso de reprimarización de la economía, de orientación hacia la exportación de materias primas por parte de todos los países de América Latina y con fuertes inyecciones de dinero de inversiones extranjeras, ¿no? De empresas multinacionales o incluso también de empresas nacionales transnacionalizadas, en convivencia, alianza, apoyo de los estados nacionales que ven de alguna manera en estas fuentes de financiamiento, digamos, y posibilidades de exportación de materias primas que generan divisas frescas para subsanar las arcas nacionales y solventar las crisis recurrentes, las crisis económicas recurrentes a las que estamos acostumbrados en América Latina, permitieron, digamos, de alguna manera, y el alza importante del precio de los commodities, sobre todo de alimentos, pero también de energía a nivel mundial y global, con China como principal comprador de alimentos y de energía, digamos, durante los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, generó toda una especie de escenario muy propenso al crecimiento de estas inversiones en la exportación de materias primas, ¿no? Y en el avance de las actividades extractivas. A esto se sumaron también una serie de reglamentaciones, normas, leyes que favorecieron la explotación de los recursos naturales. Por un lado, la megaminería en toda América Latina tuvo una legislación muy favorable con una casi nula regulación estatal y muy poca cobro de impuestos y regalías de exportaciones. En hidrocarburos, lo mismo, ¿no? Con procesos de privatización de empresas públicas petroleras, con procesos de autorización de nuevos yacimientos
sin grandes estudios de impacto ambiental, y el avance fenomenal de lo que fue el agronegocio, sobre todo ligado a los cultivos de gran escala, como puede ser la soja, el maíz, gracias al avance de los transgénicos, pero también de otro tipo de cultivos ligados a los agrocombustibles, ¿no? La palma africana, el maíz, la soja, para hacer diésel o, o, o combustibles de origen vegetal, y también la reconversión de muchos de los productos tradicionales, por ejemplo, de Centroamérica, de los frutales, del café, etcétera, que se transformaron en la lógica del agronegocio, que es una lógica que no solo implica mayor concentración de las tierras y de la riqueza, sino que hay un avance muy fuerte de una lógica organizativa diferente ligada a redes y nodos internacionalizados, donde se hacen cadenas horizontales y verticales de producción y comercialización, sino también el avance, digamos, tecnológico, ¿no? Que esto influyó en el proceso del agronegocio con la transgénesis y los procesos de siembra directa en el caso de la soja y el maíz, ¿no? Y de las semillas genéticamente modificadas y todo el paquete tecnológico que está atrás de eso. Y en el caso de la megaminería, con los procesos de minería a cielo abierto y los procesos de lixivización de los minerales para separar los minerales que no son utilizados del oro, la plata o el mineral en cuestión que está buscando el emprendimiento minero en cuestión, y en el caso de los hidrocarburos, con el avance de los hidrocarburos no convencionales, el shale gas y el shale oil, ¿no? El fracking como metodología para penetrar y fracturar la tierra en busca de esos hidrocarburos que ya no se podían sacar de la manera convencional, con el pozo petrolero convencional, sino que necesitan una mayor cantidad de agua, de productos químicos y de arenas para quebrar, justamente, fracturar las arenas y rocas donde están atrapados esas partículas de hidrocarburos que son necesarias para seguir reproduciendo la matriz de energía fósil del capitalismo. Entonces toda esa conjunción de tecnología, innovaciones organizativas y necesidad de capital, de encontrar espacios de acumulación ampliada que no estaba pudiendo encontrar fuertemente en los procesos de explotación de la mano de obra, o en los procesos de financiarización con la crisis del 2008 a escala global de las burbujas financieras, hace que este boom de los commodities, este boom de los recursos naturales, se transforme en un proceso de avance extractivo en toda la región latinoamericana, ¿no? Entonces ahí aparece un debate muy interesante. Por un lado, está esta ampliación de los commodities, de las commodity frontiers, que nos plantea Jason Moore, ¿no? De las fronteras mercantiles, como el capital avanza permanentemente a lo largo de toda su historia por distintos territorios que hasta entonces, como decíamos al principio, no estaban siendo ocupados o pensados por el capital como territorios posibles de ser explotados, sino que se transforma en algo que, por un lado, Gudinas, un autor uruguayo, plantea como el neoextractivismo, es decir, como los gobiernos progresistas asumen de manera acrítica este proceso de utilización intensiva de los recursos naturales o del extractivismo como una vía del desarrollo de los países para procesos de distribución social de la riqueza y de las ganancias, de las rentas que se obtienen por el uso de los recursos naturales. Él diferencia, digamos, el neoextractivismo del extractivismo clásico, que es el que hacen los gobiernos conservadores, que lo único que hacen es mantener la lógica extractiva, ¿no? A mí me parece que esa distinción no es tan interesante en el sentido de que la lógica extractiva, si es de izquierda o de derecha, progresista o conservadora, no deja de ser una lógica extractiva, entonces no importa si es un gobierno progresista o conservador para poder decir extractivismo o neoextractivismo, sino que en todo caso lo neoextractivismo sería porque es lo actual y una forma de revisitar los procesos de extractivismo clásicos que hubo durante el proceso colonial en América Latina. Pero sí hay otro concepto que me parece muy interesante, que es el consenso de los commodities, que plantea Maristela Svampa, donde justamente da cuenta de esta conjunción en los intereses de la geopolítica del extractivismo entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores en toda América Latina. Si en los años 90 el consenso de Washington, instalado desde Estados Unidos para el proceso de privatización de las empresas públicas, la liberalización de las economías, la apertura comercial hacia el mercado global, los procesos de flexibilización laboral, etcétera, etcétera, ese decálogo del consenso de Washington sobre las medidas neoliberales a tomar en cuenta en la región, que tomaron casi todos los países de la región
como sus políticas públicas principales. Se rompió en el proceso de resistencia de los propios movimientos sociales hacia el neoliberalismo y apareció a fines de los décadas de los 90 y sobre todo a principios de de los años 2000, este proceso de consenso de los commodities, es decir, la posibilidad de que América Latina finalmente se iba a desarrollar, iba a salir de los procesos de subdesarrollo y de atraso, gracias a la explotación de los recursos naturales y después volcar parte de esa renta que se obtiene por parte de la exportación de los recursos naturales hacia procesos de industrialización y de desarrollo de nuestros países y de distribución de la riqueza y de las regalías petroleras, mineras, del agronegocio, etc., ¿no? Se construyó ahí un mito, el doradista, dice Maristela Svampa, un mito que remite al propio origen de América Latina como espacio conquistado por Europa, que va a ser salvada por encontrar esa ciudad del Dorado, que es plena de riquezas, que va a salvar a un país, a un imperio, a un conquistador o a algún pueblo, ¿no? Entonces esa idea de reconstitución del mito del doradista puede verse muy fuertemente en esta idea de que con el desarrollo, con la explotación de los recursos naturales se va a plantear finalmente el desarrollo tan pospuesto de América Latina, ¿no? Y ahí lo que hacen es como una crítica muy fuerte a estos gobiernos progresistas y conservadores, que lo que hacen es avanzar por sobre los territorios campesinos, indígenas y otros movimientos sociales rurales, contaminando además, no solo despojando sus tierras y sus formas de vida, sino también contaminando esos territorios y generando también impactos sanitarios muy fuertes en la salud de las poblaciones adyacentes a las actividades extractivas, sean esas de enclave como la megaminería o los hidrocarburos, sean estas de manera extensiva como puede ser el agronegocio, en millones de hectáreas en distintos países de América Latina. Ahí lo interesante es lo que plantea Maristela Svampa también con esta idea del giro ecoterritorial de las luchas. Lo que ella dice con esta idea es que hay diferentes movimientos sociales que asumen una lucha ecoterritorial, ¿no? Ambiental, ecologista, pero a la vez de fuertemente arraigue o enclave territorial, un poco en esta idea de los movimientos socioterritoriales de los que hablábamos hace un rato, que permiten ligar diferentes luchas y sujetos que hasta entonces no necesariamente estaban articulados, ¿no? Es decir, movimientos urbanos, sociales urbanos, que empiezan a ver la cuestión ambiental que no acontece en sus propios territorios, pero sí en sus países o en sus regiones, y a cuestionar la lógica de cómo se consumen y producen los alimentos, cómo se comercializan, qué pasa con las contaminaciones que generan los emprendimientos mineros, qué pasa con distintas actividades de los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Entonces eso genera una afinidad, digamos, electiva entre movimientos sociales que hasta entonces estaban disociados, y también los movimientos campesinos, indígenas, empiezan a ver la cuestión ambiental como algo importante en su lucha por la tierra. Ellos pasan de la lucha por la tierra a la lucha por el territorio, una manera mucho más integral y multidimensional de entender los procesos de articulación social. Y a la vez se articulan entonces con otros movimientos, asambleas socioambientales o organizaciones de pueblos fumigados, etcétera, que empiezan a articularse entre campesinos e indígenas en redes con esos otros sujetos que antes entonces no tenían una articulación tan fuerte entre sí. Por último, para cerrar un poco la clase, hay un debate que plantea, por ejemplo, Atilio Borón, en contrapunto con estos otros autores que estuvimos citando hasta ahora, con Gudinas, Raúl Sivecci o Maristela Svampa, que lo que plantea que el extractivismo es efectivamente el soporte, ¿no? Esas actividades extractivas no deseadas, porque contaminan, porque generan impactos sanitarios, despojos de las tierras indígenas, que él mismo reconoce, pero que pueden ser el soporte concreto para el desarrollo de políticas públicas de progresistas. Entonces ahí lo que se plantea Atilio Borón es la posibilidad de articular una especie de extractivismo limitado con políticas públicas de redistribución de la riqueza que permitan el despegue de los gobiernos progresistas hacia esquemas, digamos, de autosuficiencia económica y de liberación o emancipación económica en un proceso de radicalizado de cambio social o revolución
social en América Latina, ¿no? Ahí un poco intercediendo en esa polémica o en esos contrapuntos, que me parece interesante lo que plantea Atilio Borón en ese sentido y es atendible. Creo que comparto más la línea, digamos, de Maristeles Vampa o Raúl Sivechi, que justamente plantean que no es posible, digamos, la articulación de un proceso de emancipación social con la explotación pura y lisa y llana de la naturaleza y el despojo de tierras campesinas, indígenas, sino que hay una gama ahí de posibilidades de construcción de alternativas, de transiciones energéticas, de transiciones productivas, de producción de alimentos, sin estar ligados a la lógica de los negocios, sino a lógicas campesinas, indígenas, de pequeños y medianos productores de toda la región, que permitirían la conformación de alternativas concretas de producción de riqueza social, sin la explotación de la naturaleza, sino con un uso racional y de reciprocidad con la naturaleza por parte de esos actores, que vienen practicando, aparte hace miles de años, en el caso de los campesinos y los indígenas, en formas productivas alternativas que nos lleven no solo a un desarrollo sustentable, sino a romper justamente con la propia idea de desarrollo y plantear alternativas al desarrollo, abandonar una idea de desarrollo que ya no permite cumplir con las promesas básicas de ese mito del desarrollo, que es el bienestar de la población, acabar con el hambre en el mundo, generar la riqueza de distintas naciones, sino construir otras pautas de producción, otras pautas de cómo producir alimentos, otras pautas de consumo también de los bienes comunes y de la relación con la naturaleza. Una relación que esté basada en la solidaridad y en la reciprocidad entre seres humanos para y con la naturaleza, ¿no? Anclados en, por ahí, las cosmovisiones del buen vivir, del vivir bien, del summa causa y summa camaña, aymara, quechua o el ñan de reco, nuestra forma de ser y estar en el mundo del pueblo guaraní, o de otros y otras pueblos indígenas y comunidades campesinas de toda América Latina, de toda Vía Yala, que se vienen construyendo en esos territorios insurgentes justamente alternativas al sistema hegemónico capitalista, alternativas societales, civilizatorias, al sistema mundo capitalista, a esta crisis climática y ambiental que está signando gran parte de nuestra vida cotidiana, y también una alternativa al extractivismo y al desarrollo que nos proponen los gobiernos, los espacios de gobernanza internacional y el propio sistema capitalista. En esas alternativas, en esos territorios insurgentes, me parece que están justamente las bases para la construcción de alternativas societales, emancipatorias, revolucionarias y rebeldes que permitan pensar otra forma de construir y habitar este mundo que vivimos, ¿no? Un mundo que ya no sea el mundo, sino algo mejor, como decían los zapatistas. Muchas gracias.